Atmósferas de Peter Zumthor, entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor. Conversación con la belleza. Entre los edificios de Peter Zumthor y sus entornos se produce un juego de dar y recibir, un prestarse atención, un enriquecimiento mutuo. Al enfrentarnos con su arquitectura, nos viene inevitablemente a la mente el concepto de atmósfera, una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el espacio construido, comunica directamente a quienes lo contemplan, lo habitan, lo visitan e incluso al entorno inmediato. Zumthor aprecia los lugares y los edificios que ofrecen al hombre refugio, un buen lugar para vivir, una discreta protección. Leer un lugar, dejarse envolver por él, trabajar el propósito, el significado y el objetivo del encargo. Planear y proyectar la obra es por tanto un proceso intrincado y no simplemente lineal. Para Zumthor la atmósfera es una categoría estética. Este libro permite al lector entender el papel que juega esta categoría en su obra y qué significa para él. Recoge la conferencia titulada Atmósferas, entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor, pronunciada el 1 de junio de 2003 por el arquitecto suizo en el marco del Festival y Música Gage Dortas Land, Caminos por el País, celebrado en un lugar adecuadamente escogido para tal fin, el Palacio Renacentista de Wendringhausen. La convocatoria exploraba las afinidades entre los lugares y las artes como parte del proyecto Paisajes Poéticos, unas aventuras filosóficas que partían siempre de una localización vinculada a una persona, un acontecimiento literario o un tema, variando a través del tiempo o poniendo en relación un lugar con otro, mediante lecturas y conciertos interpretados por actores, escritores y compañías tanto locales como extranjeras, acompañados de espectáculos de danza, exposiciones y debates. En el trabajo continuo de este proyecto, Peter Zumthor y yo recorrimos campos y prados, atravesamos pueblos y lugares inhóspitos y despoblados, hablando y haciéndonos preguntas, evocando imágenes. La conferencia en sí se enmarcaba dentro de un programa de varios días que, inspirándose en la arquitectura del Palacio Renacentista junto al río Weser, se preguntaban sobre la medida de la belleza. El palacio es un excelente ejemplo de los principios arquitectónicos de su época: utilidad y conveniencia, permanencia y belleza, según cita el maestro del Renacimiento italiano Andrea Palladio en El espíritu de Vitruvio, que lucen en Wendringhausen, en toda su pureza, una arquitectura sin ornamento, profundamente enraizada en el paisaje y construida con materiales locales. El programa literario y musical nos transportaba a la Italia de los siglos XVI y XVII, la lectura de la novela La habitación pintada, de la escritora danesa Inger Christensen, donde aparece la célebre cámara nupcial del duque de Mantua, pintada por Andrea Mantegna, así como la que cuenta Goethe en su viaje a Italia sobre los edificios de Palladio. Tenían como punto central el tema de la belleza y de si ésta puede traducirse en belleza exterior, la medida de las cosas, sus proporciones, su materialidad, así como la belleza interior, el corazón de las cosas. ¿Acaso sea certero hablar aquí de la cualidad poética de las cosas? Con el fin de conversar, la espontaneidad y el estilo directo de las palabras de Peter Zumthor, la conferencia, pronunciada en un tono desenfadado ante más de 400 personas, solo se ha editado ligeramente. Se ha mantenido conscientemente el carácter amable de la forma corriente de hablar. El título de la charla, Atmósferas, dimana de lo siguiente: hace ya mucho tiempo me interesa, pues naturalmente me ha de interesar, ¿qué es la calidad propiamente arquitectónica? Me resulta relativamente fácil decirlo. La calidad arquitectónica no es para mí ser incluido entre los niveles de la arquitectura o figurar en la historia de la arquitectura que publique, etc. Para mí, la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no,
¿Qué diablos me conmovió a mí este edificio? ¿Cómo puede proyectar algo así? ¿Cómo puedo proyectar algo similar al espacio de esta fotografía, que para mí es un icono personal? Nunca he visto el edificio, de hecho creo que ya ni existe, y con todo me encanta seguir mirándolo. ¿Cómo pueden proyectarse cosas como con tal presencia, cosas bellas y naturales que me conmuevan una y otra vez? El concepto para designarlo es el de atmósfera. Todo lo conocemos muy bien. Vemos a una persona y tenemos una primera impresión de ella. He aprendido a no fiarme de esa primera impresión. Tienes que darle una oportunidad. Ahora soy un poco más viejo. Debo decir que vuelvo a quedarme con la primera impresión. Algo parecido me ocurre con la arquitectura. Entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera. Y en décimas de segundo tengo una sensación de lo que es. La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si debemos o no salir corriendo de allí. Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas. Un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato. Algo bien distinto de ese otro pensamiento lineal que nosotros también poseemos y que también me gusta. Pasar mentalmente de la A a la B de una forma ordenada. Naturalmente, conocemos bien la respuesta en el ámbito de la música. En el primer movimiento de la sonata para viola de Brahms, sonata número 2 en mi bemol mayor para viola y piano, cuando entra la viola, en un par de segundos ya está ahí, y no sé bien por qué. Y algo parecido ocurre también en arquitectura, no tan poderosamente como en la más grande de las artes, la música, pero también está ahí. Para que veáis qué quiero decir con esto, leeré algo que tengo escrito en mi cuaderno de notas sobre este tema. Es Jueves Santo de 2003. Aquí estoy sentado en una plaza al sol. Un gran soportal largo, alto, hermoso bajo el sol. La plaza, frente de casas, iglesias, monumentos como un panorama ante mis ojos. A mi espalda, la pared del café, la justa densidad de gente, un mercado de flores, sol, las 11, la cara de frente de la plaza en sombra, de un apacible color azulado, ruidos maravillosos, conversaciones cercanas, pasos en la plaza, en la piedra, pájaros, ligero murmullo de la multitud, sin coches, sin estrépito de motores, de vez en cuando ruidos lejanos de una obra. Me refugio que el comienzo de las vacaciones ya ha ralentizado los pasos de la gente. 2 monjas. Este es un nuevo real. No me lo estoy inventando. 2 monjas cruzan la plaza gesticulando con un andar rápido. Sus tocas ondean ligeramente, cada una de ellas, y lleva una bolsa de plástico. La temperatura agradablemente fresca y cálida. Estoy sentado bajo el soportal en un sofá tapizado en un verde pálido en la plaza. La estatua de bronce sobre su alto pedestal frente a mí me da la espalda, contemplando como yo la iglesia con sus 2 torres. Las 2 torres de la iglesia tienen un remate diferente. Empiezan siendo iguales abajo y al subir se van diferenciando. Una de ellas es más alta y tiene una corona de oro alrededor del extremo de la cúpula. Pronto vendrá hacia mí B, cruzando en diagonal la plaza desde la derecha. Ahora bien, ¿qué me ha conmovido de allí? Todo.
las cosas, la gente, el aire, los ruidos, los colores, la presencia material, las texturas y también las formas. Formas que puedo entender, formas que puedo intentar leer, formas que encuentro bellas. ¿Y qué más me ha conmovido? Mi propio estado de ánimo, mis sentimientos, mis expectativas cuando estaba sentado allí. Me viene a la cabeza esa célebre frase inglesa que remite a Platón. Beauty is in the eye of the beholder. La belleza está en los ojos de quien mira. Es decir, todo está solamente dentro de mí. Pero entonces hago el experimento de quitarme la plaza de delante y ya no tengo los mismos sentimientos. Un sencillo experimento. Disculpad la simplicidad de la idea. Lo cierto es que al quitarme la plaza de delante, mis sentimientos desaparecen con ella. Nunca hubiera tenido tales sentimientos sin esa atmósfera de la plaza. Lógico, hay un intercambio entre las personas y las cosas. Con esto tengo que tratar como arquitecto y pienso. Esta es mi pasión. Existe una magia de lo real. Conozco muy bien la magia del pensamiento y la pasión del pensamiento bello, pero me refiero a algo que con frecuencia encuentro más increíble, la magia de lo verdadero y de lo real. Como arquitecto me pregunto, la magia de lo real, de por ejemplo el café de la resistencia de estudiantes de Hans Baumgartner, construida allá por la década de 1930. Esos hombres están sentados ahí y disfrutan. Me pregunto como arquitecto, ¿puedo proyectar algo con esa atmósfera, con esa densidad y ese tono? Y si es así, ¿cómo? Y pienso que sí, y pienso que no. Pienso que sí, pues hay cosas buenas y cosas peores. Y ahora de nuevo una cita. La frase la escribió un musicólogo para una enciclopedia de música. La he ampliado y colgado luego en mi estudio diciéndome a mí mismo, así tenemos que trabajar. El musicólogo decía sobre ese compositor que enseguida adivinaréis de quién se trata. Diatónica radical, versificación rítmica, potente y diferenciada, nitidez de la línea melódica, claridad y crudeza de las armonías, brillo cortante de los colores sonoros y finalmente simplicidad y transparencia de la textura musical y robustez del armazón formal. Andrew Bourcoullevich sobre el auténtico carácter ruso de la gramática musical de Igor Stravinsky. Esta frase cuelga bien alta en mi despacho para todos nosotros. Me habla de atmósferas. La música de este compositor también tiene esa cualidad de tocarme al cabo de un segundo, pero también da cuenta del trabajo y eso me consuela. Llevar a cabo esta tarea de crear atmósferas arquitectónicas también tiene un lado artesanal. En mi trabajo tiene que haber un procedimiento, unos intereses, unos instrumentos, unas herramientas. Me observo ahora a mí mismo y os cuento en 9 mini capítulos lo que me he encontrado en el camino, lo que me lleva en una dirección cuando intento generar esa atmósfera en mis obras. Estas respuestas son sumamente personales, no tengo otras. Son altamente sensibles e individuales. De hecho, probablemente sean producto de sensibilidades propias personales que me llevan a hacer las cosas de una determinada manera. Primera respuesta bajo el epígrafe del cuerpo de la arquitectura. La presencia material de las cosas propias de una obra de arquitectura, de la escritura. Estamos sentados aquí en este granero con esta fila de
vigas que a su vez están recubiertas por esto o lo otro. Este tipo de cosas producen un efecto sensorial en mí. En ellas encuentro el primer y más grande secreto de la arquitectura: reunir cosas y materiales del mundo para que unidos creen este espacio. Para mí se trata de algo así como una anatomía. En realidad, al hablar de cuerpo, lo hago en el sentido literal de la palabra. Como nuestro cuerpo, con su anatomía y otras obras que no se ven, una piel, etc. Así entiendo yo la arquitectura y así intento pensar en ella, como máscara corpórea, como membrana, como material, como recubrimiento, tela, terciopelo, seda. Todo lo que me rodea, el cuerpo, no la idea del cuerpo, sino el cuerpo, un cuerpo que me puede tocar. Segunda pregunta. De nuevo, un gran secreto, una gran pasión, un gran gozo. La consonancia de los materiales. Tomo una determinada cantidad de madera de roble y otra cantidad de toba y luego añado algo. 3 gramos de plata. Una llave. ¿Qué más os gustaría añadir? Necesitaría un promotor para reunir todas estas cosas y ensamblarlas. Luego vamos colocando las distintas cosas. Primero mentalmente y más tarde en el mundo real. Vemos cómo reaccionan unas con otras. Todos sabemos que reaccionan entre sí. Los materiales concuerdan armoniosamente entre sí y producen brillo. Y en esa composición de materiales surge algo único. Los materiales no tienen límites. Coged una piedra, podéis cerrarla, afilarla, horadarla, hendirla, pudirla y cada vez será distinta. Luego coged esa piedra en porciones minúsculas o en grandes porciones. Será de nuevo distinta. Ponerla luego a la luz y veréis que es otra. Un mismo material tiene miles de posibilidades. Me gusta este trabajo y cuanto más tiempo lo llevo haciendo, tanto mayor misterio parece cobrar. Uno tiene siempre ideas, se figura cómo son las cosas, pero cuando llegas a colocar algo en realidad, como me ocurrió precisamente la semana pasada, estaba seguro de no necesitar de aquel suave arce para recubrir la gran sala, de estar en el edificio de hormigón visto. Era demasiado suave y necesitaba una madera más dura. El ébano, una madera que por su densidad y masa presentara alguna resistencia al hormigón. Con ese increíble brillo que tiene, pues bien, más tarde al colocarlo en la obra, ¡oh, mierda! El cedro era mucho mejor. De repente lo vi. Aquel cedro, que era demasiado suave, no tenía problema para reafirmarse en el conjunto. De modo que quité todo el palisandro y la caoba que habíamos colocado un año más tarde. Se vuelven a introducir maderas duras, oscuras y ricamente veteadas junto a otras más suaves y claras. Finalmente, el cedro resultó tener una estructura demasiado lineal, demasiado frágil y fue descartado. Esto no es más que un ejemplo de por qué las cosas se me presentan tan cargadas de misterios. Además, hay otra cosa, una cercanía crítica entre los materiales que depende del tipo de material y de su peso. Se pueden combinar materiales de un edificio y llega un punto en el que se disipan demasiado unos de otros, no vibran conjuntamente y más tarde otro punto donde están demasiado próximos y luego están como muertos. Es decir, este ensamblaje en la obra tiene mucho que ver con, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Si no, me extendería en ello media hora más. Si tengo ejemplos, he escrito Palladio,
cuya obra me hace vivir tales cosas y no hay vez en que no las reviva de nuevo. Mencionó esa energía atmosférica presente en Palladio una vez más porque siempre he tenido la impresión de que este arquitecto, este maestro, debió poseer una sensibilidad increíble acerca de la presencia y del peso de los materiales, de todas esas cosas sobre las que intento hablar ahora. Tercero, el sonido del espacio. Oíd, todo espacio funciona como un gran instrumento, mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los materiales que contiene y con cómo estos se han aplicado. Por ejemplo, coged una maravillosa tarima de madera de abeto y colocadla como la tapa de un violín sobre las maderas de vuestras salas de estar. Otra imagen. Pegadla sobre un forjado de hormigón. ¿Notáis la diferencia del sonido? Por supuesto que sí. Por desgracia, hoy en día mucha gente no percibe el sonido del espacio en lo absoluto. Sí, el sonido del espacio. Personalmente, lo primero que me viene en mente son los ruidos de mi madre, trajinando en la cocina con los cachorros cuando yo era un niño. Me hacían feliz. Podía estar en la sala, pero siempre sabía que mi madre estaba en casa porque oía sonar el sartén y los demás cachorros. Pero también se oyen los pasos en el gran vestíbulo de una estación de tren, los ruidos de la ciudad, etc. Si doy un paso más en esta dirección, el tema se vuelve un poco místico. Imaginémonos que eliminamos todos los ruidos ajenos al edificio, que no queda nada de lo que toqué. Entonces podemos plantearnos la pregunta: ¿sigue teniendo un edificio un sonido? Haced la prueba. Yo creo que todo edificio emite un sonido. Tiene sonidos que no están causados por la fricción. No sé lo que es. Quizá sea el viento o algo así. Lo cierto es que si entras en un espacio sin ruidos, sientes que hay algo distinto. Es hermoso. Encuentro hermoso construido un edificio e imaginarlo en su silencio. Esto es hacer del edificio un lugar sosegado, algo bastante difícil de lograr hoy en día, que nuestro mundo es tan ruidoso. Bueno, quizá no tanto aquí, en esta sala, pero conozco otros lugares que son mucho más ruidosos. Cuesta mucho conseguir que los espacios cobren sosiego y desde el silencio imaginarse cómo sonará el espacio con proporciones y materiales adecuados, etc. Sé que suena un poco a sermón dominical, pero es mucho más sencillo y pragmático, ¿no? ¿Cómo suena realmente el edificio cuando lo atravesamos? Y cuando hablemos, cuando conversemos unos con otros, ¿cómo sonará? Y cuando quiera hablar de un domingo por la tarde con 3 buenos amigos y leer a la vez. Aquí lo tengo escrito. El ruido de la puerta al cerrarse. Hay edificios que suenan maravillosamente. Se me dicen, estoy en buenas manos, no estoy solo. Supongo que no logro quitarme de encima esa imagen de mi madre y a decir verdad tampoco quiero hacerlo. Cuarto, la temperatura del espacio. Me sigo ocupando de nombrar las cosas que son importantes para mí en la creación de atmósferas, como la temperatura. Creo que todo edificio tiene una determinada temperatura. Trato de explicarlo y aunque no sea demasiado bueno haciéndolo, es algo que me interesa sobremanera. Las cosas más bellas constituyen una sorpresa. Utilizamos mucha madera, muchas vigas de madera para construir el pabellón de Suiza en Hannover. Cuando afuera hacía mucho calor, dentro del pabellón se disfrutaba de un frescor de bosque, y cuando afuera hacía frío, hacía más calor adentro en el pabellón que afuera, a pesar de que no estaba cerrado. Uno sabe muy bien que los materiales extraen más o menos calor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el acero es frío y reduce el calor, y cosas así. Me vienen a la cabeza
el término temperar. Quizás sea un poco como temperar pianos, es decir, buscar la afinación adecuada, tanto en un sentido propio como figurativo. Esto es esa temperatura, es tanto una física como también probablemente psíquica. Es lo que veo, siento, todo incluso con los pies. Quinto, he anotado 9 puntos y ya hemos llegado al quinto. No quiero aburrirlos. Quinto, las cosas a mi alrededor. Cada vez que entro en edificios, en espacios donde vive gente, amigos, conocidos o gente que no conozco, me siento impresionado por las cosas que la gente tiene consigo en su entorno doméstico o laboral. Y a veces no sé si os ha pasado, constato que las cosas coexisten de un modo cariñoso y cuidadoso y que quedan bien allí. Por ejemplo, lo que me pasó en Colonia hace 2 meses. El joven Peter Bohom me sirvió de guía y fuimos a visitar las casas de Heinz Bienefeld. Era la primera vez que entraba en esas 2 casas de Bienefeld en Colonia. Sábado a las 9 de la mañana. Era algo digno de ver, algo absolutamente impresionante. Esas casas con una increíble cantidad de detalles bellos, casi excesivos. Por doquier sientes la presencia de Heinz Bienefeld, de cómo hizo aquellas cosas. Y luego la gente. Uno era profesor, otro juez, y vestían como esa burguesa alemana acostumbrada a hacerlo un sábado por la mañana. Veías todas las cosas, los objetos hermosos, los libros bellos. Todo a la vista. Instrumentos musicales, un clavecín, violines, etc. Pero aquellos libros me quedé muy impresionado. Aquello era expresivo. Me preguntaba si era tarea de la arquitectura crear un recipiente que contuviera todas aquellas cosas o para acoger el mundo del trabajo o lo que sea. En definitiva, todo aquello que le permita a uno tener consigo esas cosas. Permitidme una pequeña anécdota. Todo esto ya se lo conté hace un par de meses y mis alumnos estaban también presentes. Una asistente chipriota. Es difícil crecer en Chipre. Una excelente arquitecta que había diseñado para mí una mesita de café que luego quería tener también para ella. Más tarde, después de una charla en la que hablé sobre las cosas a mi alrededor de un modo más extenso, que ahora ella me dijo, no estoy en absoluto de acuerdo, esas cosas no son más que un lastre, tengo todo lo que poseo en mi mochila, me gustaría estar siempre de camino, no todo el mundo carga con ese lastre, la carga burguesa de esas cosas. Me quité mirándola y le contesté, ¿y qué pasa con esta mesita de café que querías tener? No dijo ni una palabra más. Esto parece confirmar algo que todos nosotros ya sabemos. Os he puesto una serie de ejemplos un poco nostálgicos,
Pero pienso que ocurre lo mismo cuando proyecto un bar super cool en alguna parte, una discoteca, y naturalmente también tendría que ser igual en el caso de una casa de la literatura que requeriría un proyecto en que nada tuviera un aire demasiado ensimismado. Esa idea de que cosas que nada tienen que ver conmigo como arquitecto tengan su lugar en un edificio, su lugar justo, me ofrece una visión del futuro de mis edificios, un futuro que ocurre sin mi intervención. Esto se me hace mucho bien. Me ayuda a imaginarme siempre el futuro de los espacios, de las casas que construyo y cuál era su uso futuro. En inglés podría decirse a sense of home, un sentido de hogar. No sé cómo podría hacerse en alemán, quizás ya no podemos seguir diciendo Heimat, hogar, patria. En mi cuaderno de apuntes encuentro algo sobre el tema de Friedrich Nietzsche en El caminante y su sombra, sobre la apariencia y el ser en el mundo de las mercancías y también en sus fragmentos póstumos, ante todo ser de la cosa, existencia como cuerpo y substancia. Y también me gustaría leer lo que dice Jean Baudrillard sobre esto es el sistema de los objetos. Hay otra cosa que siempre me ha preocupado y que encuentro particularmente interesante en mi trabajo. Es el punto sexto. Lo titulé Entre el sosiego y la seducción, y tiene que ver con el hecho de que nos vemos dentro de la arquitectura. Sin duda, la arquitectura es un arte espacial, como se dice, pero también un arte temporal. No sea la experimenta en solo un segundo. En esto coincido con Wolfgang Rihm. La arquitectura, como la música, es un arte temporal, es decir, cuando recapacito sobre cómo nos vemos en un edificio, no pierdo de vista esos dos polos de tensión con los que me gusta trabajar. Os pondré un ejemplo que tiene que ver con los temas de vals. Para nosotros era increíblemente importante inducir a la gente a moverse libremente a su aire, en una atmósfera de seducción y no de conducción. Los pasillos de un hospital conducen a la gente, pero también pueden seducirla dejándola libre, permitiéndole pasear pausadamente, y esto forma parte de lo que nosotros, los arquitectos, podemos hacer en ocasiones. Lograrlo tiene un poco que ver con la escenografía. En los temas de vals, intentamos llevar las unidades espaciales hasta el punto de que se sostuvieran por sí mismas. Lo intentamos, no sé si lo conseguimos, pero creo que no está mal. Ahí están los espacios y allí me encuentro yo, y ellos me mantienen en su ámbito espacial. No estoy de paso. Puede ser que esté bien firme ahí, pero entonces algo me induce a ir hasta la esquina, donde la luz cae aquí y allá, y me pongo a pasear por ahí. Tengo que decir que ese es uno de mis mayores placeres. No ser conducido, sino poder pasear con toda libertad y la deriva. ¿Sabéis? Me muevo como en un viaje de descubrimientos. Como arquitecto tengo que asegurarme de que eso no se convierta, acaso sin quererlo, en un verdadero laberinto. Vuelvo a introducir señales para orientarse, excepciones, ya sabéis a qué me refiero. Conducir, inducir, dejar suelto, dar libertad. Hay determinadas situaciones en las que resulta mucho más prudente e inteligente inducir a la calma, al sosiego, que hacer correr a la gente de un lado para otro o andar buscando la puerta. Crear lugares donde no haya nada que sirva de reclamo, donde se pueda simplemente estar. Así tendrían que ser, por ejemplo, los auditorios, las salas de estar o los cines. En este sentido, en el cine nunca me canso de aprender. Las cámaras y los directores trabajan con una estructura similar de
secuencias. Yo intento hacer lo mismo en mis edificios, que me gusten a mí y a vosotros, y sobre todo que concuerden con su uso. Se debe acompañar hasta el final, preparar las cosas, estimular la sorpresa agradable o la distensión, pero siempre debo añadir, sin ser un absoluto académico, todo debe producir una sensación de naturalidad. Séptimo, en la arquitectura. Hay algo muy especial que me fascina. La tensión entre interior y exterior. Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo de globo terráqueo y construyamos con él una pequeña caja. De repente nos encontramos con un dentro y un fuera. Estar dentro de estar fuera. Fantástico. Eso significa algo también fantástico. Umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior. Una inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o varias personas, y entonces tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo público. La arquitectura trabaja con todo ello. Tengo un castillo vivo en él, y hacia afuera os muestro esta fachada. Esta fachada dice: yo, el castillo, soy, puedo y quiero, independientemente de lo que haya querido tanto el propietario como el arquitecto. Y la fachada también dice: pero no os enseño todo, y ciertas cosas están en el interior y no os incumbe. Esto ocurre tanto en el caso del castillo como en el de una vivienda en la ciudad. Utilizamos signos, observamos. No sé si mi apasionamiento os afecta de la misma manera. No se trata de ser un voyeur, todo lo contrario, tiene mucho que ver con la atmósfera. Pensamos en la película La ventana indiscreta de 1954 de Alfred Hitchcock. La vida de una ventana contemplada desde fuera. Un clásico, se ve a ella y una mujer vestida de rojo en la ventana, iluminada sin saber qué está haciendo, pero entonces se ve algo. O el ejemplo contrario, Domingo por la mañana temprano, de Edward Hopper. La mujer sentada en la habitación mirando por la ventana, el exterior, la ciudad. Me enorgullece que a nosotros, los arquitectos, se nos permita hacer cosas parecidas a cada edificio, y siempre me lo imagino así en cada edificio que hago. ¿Qué quiero ver yo o quienes vayan a utilizar el edificio? Cuando estoy dentro, ¿qué quiero que vean los otros de mí? ¿Qué referencia muestro con mi edificio al exponerlo al público? Los edificios siempre comunican algo. A la calle o a la plaza. Pueden decir que a la plaza: me alegra estar en esta plaza. O bien pueden decir: soy el edificio más bello. Todos vosotros sois realmente malos. Soy como una diva. Todo esto pueden decir los edificios. Y ahora viene algo que siempre me ha interesado y lo que me he percatado hace poco por primera vez. No sé mucho sobre ello, pronto os daréis cuenta, pero está ahí, es algo sobre lo que tengo que seguir pensando. Le he puesto el epígrafe de grados de intimidad. Tiene que ver con la proximidad y la distancia. El arquitecto clásico lo llamaría escala, pero suena demasiado académico. Yo me refiero a algo más corporal que la escala y dimensiones. Concierne a distintos aspectos: tamaño, dimensión, proporción, masa de la construcción en relación conmigo. Es más grande que yo, o como más grande que yo, o hay cosas en un edificio que son más pequeñas que yo. Picaportes, bisagras o partes conectoras, puertas. ¿Conocéis esa puerta angosta y alta? Esa por la que la gente, al parecer,
al pasar parece que cobrara una buena presencia. La puerta, algo aburrida, ancha y un poco amorfa. ¿Conocéis esos grandes portales intimidatorios, esos que confieren al encargado de abrirlos un aspecto imponente y orgulloso? A lo que me refiero es al tamaño, la masa y el peso de las cosas, la puerta fina y la gruesa, el muro grueso y el delgado. ¿Sabéis a qué tipo de edificios me refiero? Me fascinan. Siempre intento hacerlos de modo que de la mejor forma, y es decir, el espacio vacío interior no sea igual a la forma exterior, donde no se puedan, por tanto, coger una planta y simplemente dibujar unas líneas que representan los muros de 12 centímetros de grosor como divisor entre interior y exterior, sino que dentro haya masas ocultas que no se perciben. Es como cuando subimos por entre los muros de una torre de iglesia hueca, y es un ejemplo de entre miles que tienen algo que ver con ese peso y el tamaño, tan grande como yo, más pequeño que yo. Es interesante que las cosas que son más grandes que yo puedan apoyarme, como un edificio que representa al Estado, un banco del siglo o algo parecido, con columnas y demás. Pero como ya os dije ayer, la villa rotonda de Palladio es algo grande y monumental, y sin embargo, al entrar no me siento en absoluto intimidado, sino más bien me siento cercano a lo sublime, si se me permite utilizar esta palabra pasada de moda. El entorno no me amedrenta, sino que de algún modo me hace más grande o me deja respirar con mayor libertad. No sé cómo describir esa sensación, pero ya sabéis lo que quiero decir. Ahí se dan sorprendentemente ambas cosas. No se pueden decir simplemente, claro, lo grande es malo, le falta escala humana. Se oye a veces en conversaciones entre prófanos e incluso entre arquitectos. A escala del hombre significa algo así como de mi mismo tamaño, pero no es tan sencillo. Además, se debe tener en cuenta esa distancia o cercanía entre yo y lo construido. Siempre me gusta pensar que hago algo para mí o para otra persona, para mí solo o para mí en grupo, lo cual es otra historia. ¿Visteis aquel hermoso café de estudiantes que mostramos antes? Aquí tenemos ahora una imagen de un maravilloso edificio de Le Corbusier. Me sentiría muy orgulloso de haberlo hecho yo. Es decir, para mí solo, para mí y para el resto del grupo, o para mí dentro de la masa. Un estadio de fútbol o un palacio. Soy de la opinión de que hay que pensar concienzudamente estas cosas. Creo que puedo pensarlas bien, todas ellas. Confieso que lo único con lo que tengo serios problemas, aunque me gustaría poder abordarlo, es el rascacielos. No consigo imaginar cómo tendrían que hacer para sentirme bien en un rascacielos, conviviendo con otras muchas personas, 5.000 o no sé cuántas más. Generalmente veo en los rascacielos una forma externa de un lenguaje que habla con la ciudad, etc., que podrá ser bueno o malo. Lo que sí puedo imaginar bien es un estadio de fútbol para 50.000 personas. Esa historia de construir un inmenso cuenco que puede ser increíblemente hermoso. Ayer vimos el Teatro Olímpico de Vicenza. Nosotros ya lo tenemos más que oído de nuestro Goethe, quien vio todo antes, mucho antes, miraba y miraba. Eso es lo fantástico de él, que sabía mirar bien. Esos son los grados de intimidad que todavía son importantes para mí. El último punto, cuando anoté todas estas cosas hace un par de meses sentado en la sala de estar de mi casa, me preguntaba, ¿qué te falta? ¿Eso es todo? ¿Estos son todos tus temas de repente? Y de repente lo vi. Era relativamente sencillo, la luz sobre las cosas. Estuve mirando durante 5 minutos qué pensaba con la sala de estar de mi casa. ¿Cómo era la luz? Es fantástico, seguro
que ocurre algo parecido. Me puse a examinar dónde y cómo daba la luz de lleno, dónde había sombras y cómo las superficies estaban apagadas, radiantes o emergían de la profundidad. Más tarde me di cuenta de lo mismo cuando Walter de Maria, un artista norteamericano, me mostró una nueva obra suya que había hecho para Japón. Un inmenso vestíbulo 2 o 3 veces más grande que este granero donde nos encontrábamos, abierto en la parte delantera y totalmente oscuro en la trasera. En él se habían colocado 2 o 3 gigantes bolas de piedra maciza, unas bolas inmensas. En el fondo habían unas varillas de madera cubiertas de pan de oro. Ese pan de oro resplandecía surgiendo de la profundidad. Eso ya hace mucho que lo sabemos, pero cuando lo volví a ver, me volvieron a conmover de la negrura de aquel espacio. Es decir, ese oro parecía tener la propiedad de atrapar y reflejar minúsculas cantidades de luz en la oscuridad del fondo. En este sentido, tengo 2 ideas favoritas a las que vuelvo una y otra vez. Al hacer un edificio, no mandamos llamar al experto electricista al final y le decimos, bueno, ¿dónde podremos ahora las luces y cómo los iluminamos? Lo contrario, una imagen global ya está ahí desde el principio. Una de mis ideas preferidas es primero pensar el conjunto del edificio como una masa de sombras para a continuación, como en un proceso de vaciado, hacer reservas para la instalación que permita las luces que queremos. Mi segunda idea favorita, por cierto, muy lógica, no es ningún secreto y lo hace cualquiera, consistente en poner los materiales y sus superficies bajo el efecto de la luz para ver cómo la reflejan, es decir, elegir los materiales con la plena conciencia de cómo reflejan la luz y hacer que todo concuerde. Me da mucha pena lo que he visto estos días en esta región tan hermosa. El uso de luz exterior en muchas casas de esta maravillosa compañía, donde la naturaleza y la luz solar es una de las bellezas apabullantes. Todas estas casas apagadas, no sé con qué las pintan, enseguida notas que están muertas. Una de cada 10 casas siguen teniendo aún un viejo rincón donde de repente notas que algo brilla. Es tan hermoso poder elegir y combinar materiales, telas, vestidos que luzcan a la luz. En lo que se refiere a la luz natural y artificial, debo confesar que la luz natural, la luz sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo percibir algo espiritual cuando el sol sale por la mañana. Cosas que no me canso de admirar, pues es realmente fantástico que retorne cada mañana y vuelve a iluminar las cosas. Me digo, esa luz no viene de este mundo, no entiendo esa luz, tengo entonces las sensaciones que hay algo más grande que no entiendo. Siento un gozo inmenso y estoy infinitamente agradecida de que haya algo así. Hoy mismo lo sentiré al salir de nuevo afuera. Para un arquitecto tener esa luz es 1000 veces mejor que tener luz artificial. Ya estoy terminando y me pregunto, ¿era todo lo que necesitaba decir? Tengo que confesar lo siguiente. Aún tengo 3 pequeños aprendices. Creo que los 9 puntos de los que he hablado hasta ahora no son más que puntos de arranque de mi trabajo, de nuestro trabajo en el estudio. Quizás mi discurso os haya parecido un poco idiosincrasio, pero en algunos puntos también hay una parte objetiva, lo que voy a decirlos ahora. En cambio tiene más que ver conmigo mismo y tal vez sea aún menos objetivo que otras cosas que las que he estado hablando hoy. No obstante, si hablo sobre mi trabajo, no puedo dejar de mencionar lo que me conmueve y que todavía hay pues 3 cosas más. La primera de mis extralimitaciones, de mis incursiones trascendentes, sería afirmar que la arquitectura
como entorno. Me encanta la idea de hacer un edificio que sea un gran complejo o uno pequeño que se convierta en una parte de su entorno. En un sentido hankiano, Peter Hank ha descrito de distintos modos el entorno físico, como aparece por ejemplo en el volumen de entrevistas titulado "Pero yo vivo solamente en los intersticios". Se trata para mí, y no solo para mí, del entorno que pasa a ser parte de la vida de la gente, un lugar donde crecen los niños. Quizás 25 años más tarde se acuerden inconscientemente de algún edificio en particular, de un rincón, de una calle, de una plaza, sin saber quiénes son sus arquitectos. Algo que tampoco es importante, pero sí la imagen de que las cosas están ahí. Yo también recuerdo muchas cosas así del mundo, de las que uno no es responsable, pero que te han conmovido y en cierto modo o sentido te han aliviado o ayudado. Para mí hay algo mucho más hermoso: imaginarse cómo un edificio mío será recordado por alguien al cabo de 25 o 30 años, quizás porque allí besó a su primer amor. No importa la razón, para dejarlo claro. Este hecho me gusta mucho más que la idea de que el edificio siga apareciendo en las obras de referencia de arquitectura después de 35 años. Ese sería un ámbito totalmente distinto y no me sirve de ayuda cuando me ponga a proyectar un edificio. He aquí mi primera incursión trascendente y que intenta hacer arquitectura como entorno. Quizá en definitiva esto tenga que ver un poco sobre qué será mejor admitirlo. Con el amor, amo la arquitectura, amo el entorno construido y creo que amo cuando la gente también lo ama. Tengo que admitir que me alegra hacer cosas que la gente ame. Apéndice de segundo. ¿Cómo se titula? Coherencia no es más que una mera sensación, es decir, todas estas ideas sobre el hacer y producir arquitectónico que tienen un lado totalmente distinto, un lado profesional del que no hablo, y aquí se trata solo de la labor del día a día en el estudio, algo de lo que se puede hablar en una universidad o en el despacho, ¿no? Algo más académico. Me refiero a que me gustaría que el uso superase todas esas cosas, las decisiones que se toman entre miles. En resumen, que el mayor cumplido que se me pueda hacer no es que alguien venga y diga sobre un edificio que ha hecho, aquí has querido hacer una forma super cool, sino que todo encuentre una explicación en el uso. Este sería para mí el más bello cumplido. No soy el único en el mundo de la arquitectura que lo dice. Es una tradición antiquísima, también en literatura, en arte, etc. Pero creo que una expresión antigua aún más hermosa para referirse en esas cosas que llegan a ser ellas mismas. Son por ellas mismas porque entonces son lo que quieren ser. La arquitectura se ha hecho para nuestro uso. En este sentido, no es un arte libre. Creo que la tarea más noble de la arquitectura es justamente ser un arte útil, pero lo más hermoso es que las cosas hayan llegado a ser ellas mismas, a ser coherentes por sí mismas. Entonces todo hace referencia a este tipo y no se puede escindir en el lugar, en el uso y en la forma. La forma hace referencia al lugar, el lugar es así y el uso refleja tal y cual cosa. Pero todavía falta algo y esto es de verdad lo último, aunque de alguna manera ya está ahí. En los 9 puntos y 2 apéndices anteriormente he evitado hablar sobre la forma. Está claro que no es una pasión personal que me ayuda mucho en mi trabajo. No trabajamos con la forma, trabajamos con el resto de las cosas, con el sentido, los ruidos, los materiales, la construcción, la anatomía, etc.
Desde el inicio del cuerpo y la arquitectura en construcción, la anatomía lógica de construir. Nosotros trabajamos con todas esas cosas, con un ojo puesto simultáneamente en el lugar y en el uso. No tengo nada más que hacer, este es el lugar, puedo influir en él o no. Y este es el uso que se persigue. Normalmente tenemos una gran maqueta o un dibujo, la mayoría de las veces una maqueta, y puede ocurrir que haya en ello una coherencia, que muchas cosas concuerden, y me quedo mirando y me digo, si todo cuadra pero no es bello, es decir, veo las cosas como si ya estuvieran acabadas, creo que sí, en el trabajo han salido bien. Las cosas toman una forma ante la que yo mismo, después de tan largo trabajo, me quedo sorprendido, y una forma de la que pienso jamás hubiera podido imaginarme al principio que saldría algo así. Solo ahora eso es posible, después de todos estos años la arquitectura lenta, y entonces experimento una gran alegría y también me hace sentir orgulloso. Pero si al final aquello no me parece hermoso, esto es y no es bello para mí. Digo conscientemente y simplemente bello, ya que hay libros de estética que lo explican. Si la forma lograda no me conmueve, vuelvo de nuevo atrás y pienso desde el principio que esto significa el último capítulo o mi objetivo último, que podría designarse probablemente como la forma bella. Quizás la encuentre de nuevo en los iconos, y a veces la encuentro en una naturaleza muerta, y todo ello me ayuda a ver cómo algo ha encontrado su forma, pero también me puedo encontrar en utensilios de vida cotidiana, en la literatura o en piezas musicales. Gracias por haberme escuchado.